No, son estos. Oh, sí. Va. Levanta. Venga, otro año más. Ya era hora, ¿no? Después de toda esta mierda. Bueno, a ver, que creo que hemos empezado a animaros un poco. Que son Jayas de Arciniega. ¡Venga, va! Bueno, queríamos hacer algo especial y para los chiquis también, porque a ver si se animan el año que viene y hacen más grupos con ellos, o sea, que se apunten chavales a actuar y todo, que oye, es la generación que viene. Y nada, y empezamos con el concurso Playback y este año viene muy fuerte, vamos, yo creo que tenían ganas todos. Sí, tiene pinta. A ver, la primera actuación van a ser las chicas de... pero sí es mi cuadrilla. Echequia y Naigabeco. ¿Estáis listas, chicas? Venga, chicas. A ver, además tenemos... Es especial, ¿eh? Es especial. Sí. Hay una que incluso lisiada se ha apuntado, así que hay que animarlas mucho. No, hay tres para cada cosa. ¡Venga, va! ¡Chalo, Beroat! ¡Apa, Echekiat! Naigabeco. Una lisiada. Venga, animarlas un poco. ¡Oh! Esta es Nesca. This mother, girl, who run the world? Girls, who run the world? Girls,
no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la nota que rebasó el vaso. No me digas que los debes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que debes. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. En tu papel continúa. Te quedo en ese truco. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. En tu papel continúa. Te quedo en ese truco. No te confundan, señores y señores, yo siempre te reí. Para romper caderas, romper corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Si te pidió. Baby, no me llames que yo estoy ocupado. Olvídame tus males. Yo decidí que esta noche se sale. Con todo mi mundo, mami, con todo mi dale. Yo no dejé sola a loca. Bajo con un flow de boca. Ven aquí. No todo de regalo. Y otro lado. Salgo con mi baby de la cocoro. Yo no dejé sola. Ven acá. Que me libre de volver a tu lado. No todo de regalo. Y otro lado. Salgo con mi baby de la cocoro. Sí. Solo, pero Oso hondo, chicas. puntúa la coreografía, ¿no? Porque parecía natación sincronizada. Es algo. Buena coreo, buen vestuario, creo yo. Buena puntuación se merecen. La puesta en escena, sin más. Tampoco quiero meter presión, pero... se la doy. A la vista. Viene fuerte, ¿eh? Tú para Canasaiak Prest, Muy fuerte. N. Aurten tenemos bastante Pero nivel, que creo muy yo, ¿eh? fuerte. Sí, sí. Está subiendo el nivel cada Pedazo vez de más. espectáculo. Esto no sé con quién lo ha hablado, pero yo creo que Sí. año tras año se apunta menos gente porque cada vez hay más nivel, poca broma. Bastante La más. gente se achanta mucho, pero La cosa se complica, hay mucho. espabilad, hombre. No, porque tienen que subir, tienen que subir. Bueno, A entonces, ver, Sorgin gaua ikusten ari genuen, Sorgin gaua ustedes, mire. Presenta una Aichu. pues Txalo Bero bat orduan, para Canasaiak entzako. Ez, Ese. ez dauz prest, ondi. Es daos presto aquí. Vale, están Pero preparados, eso se hace con la están linterna, no lo sé. Bueno, pero... Bueno, pues cuéntanos algo. Sí, A ver. tiene toda la Anécdota, pinta. algo. La temática es bastante oscura, se ve que algo medieval está, muy acorde con los 750 años de la villa Arceniaga. Muy importante, echada la Arceniaga, se me parece por cierto. ¡Opa, 750 años, chaval. Bueno, se lo han currado que te mueres, Impresionante. Habéis acá el típico Akerro Beltza, lo que es el cabrero negro, muy adorado por cierto grupo de personas en el medievo. Tampoco voy a dar datos muy concretos porque la voy a echar aquí, ¿sabes? Pero... Estamos pidiendo que la gente del medio, por favor, se abra, porque tienen que pasar por el medio, ¿vale? Si os podéis arrimar un poquito hacia los lados. Es que necesitan meter el pedazo mural que han hecho. A ver, esto es un curro impresionante, Muchas gracias. ¡Guau! A ver.
José Polita. A ver, menudo despliegue, qué pasada. Está todo el mundo expectante aquí, ¿eh? Menudo perro. Bueno, enseguida van a empezar, ¿eh? La puesta en escena es muy currada, entonces requiere su tiempo. ¿Mádago? Bueno, lleno completo, por lo que veo. Menuda afluencia la de hoy. Hasta la churrería. Bueno, no voy a contar ninguna anécdota porque mis hijos me echan la bronca. Las anécdotas que cuento suelen ser de casa y ya me tienen ahí amarrada. Dale, no da igual. Parece que empieza esto ya, ¿vale? Venga, ok, encina. Venga, va, Bracanosayak, Chalo Vero bat.
Impresionante. Pero qué nivel, Dios mío, qué nivel. Osondo, chicas, Osondo. Impresionante. ¡Qué pasada la puesta en escena, chicas! Impresionante. ¡Osondo! Osondo. ¡Osondo para Kanasayak! Cuidado con las bengalas. ¡Qué impacto! Brutal, brutal. ¡Ay, ay, ay, ay! Con tus guiones, me cachis. Ema. ¿Cuánto dura eso? Bota Lurrela. Bueno, podríamos hacer un llamamiento por todas aquellas mujeres asesinadas en el medievo y no tan medievo por la Inquisición y toda la persecución que sufrieron las mujeres a lo largo de la historia. Sobre todo curanderas, ¿sabes? Que ejercían una profesión bastante digna. En Euskal Herria, sobre todo. Chalo Berobat. El decorado se pone y el decorado se quita y se tarda prácticamente lo mismo. Cualquiera que quiera hacer algo que se lo piense. Cualquiera que hoy quiera hacer algo que se lo piense. Aquí hay unas buenas guerreras, ¿eh? Camela en rama que se vaya preparando. Camela en rama, repito, Camela en rama, guapísima. ¿Eh? ¿Eso no puedes pisar o qué? Hasta que se acabe el fuego. Pues como las fiestas de Archineda, hasta que lo que dé, lo que dé. Las bengalas de la chica. Bueno, pues que se vayan preparando los siguientes. Los siguientes van a ser Camela en rama. Chalo Berobat. Bueno, me levanto. Es que me da mucha vergüenza, coño, que yo ya no estoy para... Venga, Ido, venga. Los siguientes van a ser Camela en rama, que no sé quiénes son. ¿Quiénes son los de Camela? No, Camela en rama. Morcilandia, creo, puede ser. La cuadrilla de Morcilandia, Bueno, yo, si sí. gana que puntúe. Se han animado. Se han animado, que está muy bien porque es que necesitamos gente y espero que cada año os animéis más gente porque yo creo que esto lo peta. Evidentemente lo peta. Y nada, y aquí tengo a mis dos compañeros que espero que ya me den el relevo. Son una Porque pareja. yo estoy muy cansada de hacer esto. Y nada, Todavía te quedan años, espero que ya, estén ya, preparados. ya. Sí, están preparados, ¿no? Son Vale. una pareja estupenda. Encina, Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso que se les han animado. ¡Salo, Berobat! Espera. A ver, espera. Para. Ah, vale. Puesto. Vale. Eso es. Que quieren salir primero. ¡Salo, Berobat! ¡Canela en rama! Escúchame un momento, te tengo que decir unas cuantas palabras que él me ha dado para ti. Primero he de decirte que no puede venir. Háblale de mí, dile estas palabras, que por qué me dejas sin ningún motivo si no le he hecho nada, que tanto le quiero, que por él me muero, dile dónde está. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando falta el amor, navega ciegas es quien lleva el timón. Cuando supera el corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada, cambiar el rumbo que marcó. Para los dos, cuando zarpa el amor.
Salo, bueno, va. Cámara. ¡Un segundo, bicote! Una Ichu. Están gritando pase de oro, que no sé lo que es, pero... He quedado con Talent, creo. Puede ser. A ver, horrengo hasi zuia, Alkatuki, se van preparando, a poder ser. A ver, Alkatuki, prest daude. A ver, Vale, ikusiko. creo que Alkatuki también prest. traen No buen estamos preparativo, prest. ¿eh? No estamos prest, falta algo. Vienen muy vivas y vivos, yo creo. Bueno, y sabemos La actuación sabemos se llama cómo bailan. Welcome to Las Vegas, así que entiendo que harán algún tipo de espectáculo relacionado Eso con es. Las Vegas, puede ser. No voy a tirar triples tampoco, pero me suena que sí. Empiezan con los preparativos. Mucho decorado Esto- también, chicas. Bueno, ¿Tenéis esta mucho sabemos decorado? que viene muy fuerte porque todos los años también la forma de bailar es espectacular. Son O sea que profesionales. prometen. Huele a sexy. Eso se puede ver. Alba, eso se ve. Tú una sed. Un cachicubata no me trae a alguien, ¿no? Así de casualidad. De Storni, si alguien se anima. Venga, vale. Ahí está. Vale, ¿Cómo lo ves? Yonerra- ¿Un cachicubata o qué? Yonerra, Yone- necesitan luego pasar por delante. O sea, que amarrar esa escalera bien y la gente, por favor, que dejen paso, ¿vale? Mira, si está gustando ante l'Arciniaga, tu. Pero ¿qué voy a Gracias, contar? bien, Yo he bien. dicho que no puedo contar nada. Que me matan mis hijos con todo lo que tengo para Ponte contar. medio, Pero por bueno. lo menos. No, que están ellas preparando. Tus hijos son mayorcitos para saber que tienen una madre muy divertida y que el pueblo la aclama y la necesita todos los años en el playback. ¡Claro que sí, Ido! Bueno, ya me viene el relevo. Es que cada año nos pasamos, Bueno, esto promete, ¿eh? Otro pedazo Muy- mural. Muy currado. Otro decorado muy currado. ¿Queréis que sujete algo? Viene la puerta. ¿Queréis que sujete? Me pongo detrás y sujeto. Una, ¿y has dicho el grupo qué es? Alkatuki. Welcome to Las Vegas. Bueno, lo pone ahí. Welcome Bueno, to Alkatuki. Fabulous Las Vegas. Alkatuki. Welcome to Las Vegas. ¿Estamos listas, chicas? Un momentito. Cuando digáis. Venga. Enci, dale. And I'm feeling good. I'm feeling good. Ladies and gentlemen, please welcome You know it's all out there.
I got a man with 2 left feet. When he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with 2 left feet. When he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does nothing. Wash up. Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He does nothing. The boy does second chance. Bueno, va. Me han dado ganas de ir a Las Vegas, no digo más. Bastante bien, chavos. Ya Ese os lo traje digo. me lo cedes. Ha subido la temperatura. ¡Wow! Ya os he dicho que este año ¿Qué, el dinero? prometía. Cada Eso año no es más dinero, y tú. mejor. Increíble. Menudo espectáculo, chicos, menudo espectáculo. Es que yo no puedo presentar porque me da ganas de bailar. Cada vez que ponen un poquito, ¿sabes? Ah. Vale, gracias, guapa. Me vengo abajo porque me tengo que quedar aquí quieto en un lado. Oye, Ya. Churri, ¿podrías subirme un calimocho o algo, no? No piensas en tu mujer para nada. Ha venido mi cubata, increíble. Porque mira, ¡Subidistros! con su batita. No te costaría nada, ¿eh? Intentaré no mojar ningún cable porque esto explota. Pues que se vaya preparando Kulukan con recuerdos de fiestas. Party Remember, o lo que sea. Chalo Berovat, Ana Arenchaco, que está aquí apoyándonos, ha estado en todo el proceso, nos ha ayudado mucho con el maquillaje. Oson Dalkatuki. Bueno, el Katuki bastante bien, buena coreo, puesta en escena, o sea, buen vestuario. Nacho ha arriesgado, se le ve cómodo. No descartaría que en un futuro, no sé, las leyes cambian, ¿sabes? Está bien ahora.
Urrengoak Kulukan. ¿Están preparadas? Chicas, Nagore, echa un vistazo por ahí a ver si... A ver, Bueno, ¿estáis las siguientes- preparaditos? ¿Y preparadas? Venga, ir subiendo todo, chicas. Kulukan, recuerdo de fiestas. Pues no sé en qué nos sorprenderán. Bueno, ya, me imagino. ¿Necesitáis ayuda? Kulukan tiene buen despliegue Yo creo que también, nos vamos a reír un rato. Las cuadrillas jóvenes despliegan aquí toda su creatividad. Hace falta vieja guardia, ¿eh? Vieja guardia moviendo el esqueleto, quitando bisagras. Esta cuadrilla se nos animó en el último momento y me alegro un montón porque yo esperaba que viniesen. A ver, si no aquí... Y el último de los dos últimos días se nos animó. Cosas de estas. Bueno, ya veo que no os ha dado tiempo a pintarlo. Pero la intención es lo que cuenta. Sí, parece el ayuntamiento viejo. Sí, el lago Icoplaza, sí, es lo que parece. Por la gente que no lo vea. Este año parece que es el año de los... No sé. Estarán baratos. Bueno, por lo menos han participado. Encina que hace es descuento en importante. su tienda, cosas. Es así en realidad. Nagore, ¿qué quieres? Un calimocho. Un calimocho, por favor. Es como fiestas de Archiñaga, creo. ¿Por qué no bombón ahí? Dinero. Cabeza. ¿Ready? Bueno, chicas. Venga, chicas, chicos, ¿qué? ¿Balago? ¿Estamos ready? Bueno, Encina, que empiece ya. Cuando digas tú, Ibai, ¿eh? Viernes, día 2. Ah, ya. Txalo, bero bat! Gabon eta ongi etorri Artximerako jaietara. Pandemia baten ostean plazan elkar ikusten dugu berriro ere. Jaietaz gozatzeko nahiaz. Hau dela eta utz ditzagun penak alde batera eta ondo pasa. Gora Artximerako jaiak! Gora! Buenas noches y bienvenidos a las fiestas de Artziniega. Después de una pandemia nos vemos otra vez las caras en la plaza con la intención de disfrutar de las fiestas. Por lo tanto, dejemos las penas a un lado y vamos a pasarlo bien. ¡Gora Artziniega Jaya! Sábado, día 3. Bienvenidos al playback. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Domingo, día 4. Por ahí viene, sí, por ahí viene, veo este blanco,
damos paso a los disfraces. Viernes, día 9. Damos paso al concierto del día grande. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento sexy, sexy, un movimiento sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Sábado, día 10. Domingo, día 11. Muy buena actuación. También tengo que decir que a mí el mercado medieval es como que lo incluye también a Archimega Ojaya, que es una especie de celebración también. Igual podríais haber hecho eso, el mercado medieval también, meterlo. No quiero criticar, que esto no puntúe. Ah. Y especial mención a Mark y a Iker, que nos han, como recuerdo del playback, nos tiene como referencia, que conste en acta. Taca, taca. Ese año teníamos que haber ganado, Tongo. Bueno, nada, me toca la baña. Bueno, a ver ahora, Betty Gasteac, a ver si están preparados. Vamos a ir mirando. Ahí va, suben todo el decorado. Betty Gasteac, el coro de la Virgen de la Encina. Yo no me sé muy bien la leyenda, pero parece ser que a un pastor o a alguien se le presentó la Virgen en la encina que hay allí, en el santuario, hace bastantes años, no sé cuándo, en algún momento. Epifanías del Señor, que envía las señales a la gente. Aquí hay mucha cruz. Sí, sí. Penitencia vamos a hacer aquí, No, cruces de metal y todo. Igual las habéis soldado. No me lo creo. Esto... Trabajo de herrero. Otra currada más. ¿Qué? ¿El que no se ve? Ah, vale, no, decía el frente de la trila. O sea, tú tienes que estar ahí. Ya decíamos que necesitamos vieja guardia, Betty Gasteac, paradójicamente, vieja guardia. Mi calimocho se ha perdido por el camino. Lo digo así como que nada. La gorda deja de pedir, Ah, que está aquí, que está aquí. Es que ricasco. Bye. ¿Y a mí, mi calimocho? Bueno, este a medias, este a medias. Es que ya me lo he bebido. No, que no, que no, que no. Vale, va. Que no se ve nada. Ahora. Ah, vale, era el que me ha caído. Bye, sí. Una hitori. Serra. Garimba, usted, ¿está? Ah, baina bai, Itxako. kubata daukasun dina. Bueno, a ver. Cuando me digáis... Veo mucha gente. ¿Cómo se huele la noche hoy?
Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que cada cuadrilla se lo está currando impresionante. La puesta en escena es, vamos, un curro. Yo a mí cada día me asombráis más, de verdad. Me consta, no sé si habéis entrado al santuario, pero me consta que pueden ser las vidrieras. No quiero arriesgar demasiado porque no he entrado muchas veces, pero me consta que podría ser. Tú, ahora que lo pienso, las vidrieras de las iglesias y santuarios, qué curro, poca broma, Tú, eso es orfebrería. Buah. Muy duro, Artesanos, masones, la gente. Parece que tenemos nuevo cura y nuevas monjas en el pueblo. Pero ya les he dicho antes, qué curioso el cambio de temática, de brujas, Las Vegas, que es el pecado por excelencia. Vienen monjas, viene prácticamente su santidad el Papa. No, tenemos de todo, Floren. ¿sí? De todo, de Floren todo. primero. Santidad del Papa Floren. Madre mía. Floren Aquí primero. donde le veis. ¡Ay, me meo! ¿Tenemos monjas trans también? Ah, pues mira. Lo voy a hacer muy alto. Las agustinas no están por aquí, ¿no? Por verlo, ¿no? Estaría bien. Podrían haber bajado. Pues sí, la verdad. Se les voy a haber ¿Vamos a avisado. llamarlas? Lo que pasa es que la clausura creo que implica... Ya. Rack. ¡Ay! Lore con Lore. Espera, te sujeto. Quieto, te sujeto aquí. Ahí, te subo yo. Ahí está. Oso, ¿no puedes? Va, ahí va. Menudo decorado, tú. Guau. Ahí. Ana, ¿dónde está mi bolso? Huevo. Espera, ponlo No sé dónde está Ana. Ahí, Charo. Ah, vale, perdón. Pero entran. Ah, lo tiene encima. Bueno, Bueno, es un despliegue importante, Así que... Herrena que se vaya preparando, Bueno, Unai, cuéntanos una aventura, venga, porque hay que hacer tiempo. Pues la verdad que estoy ¿Alguna deseando ir a la cena de la encina. Me Oye, gusta igual mucho. estoy a tiempo de que me bauticen y todo hoy. Hostia, es verdad que no estás bautizada. ¿No estás bautizada? Nagore, vives en pecado, que lo Hoy es el sepas. hoy es el día. Soy el demonio. Yo estoy bautizado, pero no he hecho la comunión. Creo. ¿Qué has dicho? Que me he bautizado, pero no he hecho la comunión, creo. ¿Crees? Sí, porque de pequeño tienes pocos recuerdos, ¿sabes? Pocos recuerdos. Hombre, de haberme bautizado no tuve el recuerdo, eso espero. Hombre, no, eso no te digo. Marrón. No sé. Vamos a preguntarle a Gondra, Aita. Aita Gondra, ¿dónde estás? Está ahí en la villa. Estoy bautizado. Ya. Bueno, pues nada. Sí, Betty dice que Gastea. sí, que Unai está bautizado, creo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, venga. Ha pasado por las manos de un esto cura. ya está preparado. Betty Gasteac. Ahora, el coro de la Virgen de la Encina cantará para vosotros, si la Madre Superiora lo permite. Un momento, hermanas. Por favor, María Lázaro, ¿podrías cambiar el tempo? Perfecto. Y ahora, escuchad, hermanas. Cuando cantáis, no son solo notas. Es alegría, es júbilo. Estáis cantando al Señor. Dádselo todo. Hermanas, ha llegado el momento de cantar desde las entrañas. Y sube más, aleluya, sube más, aleluya, sube más, aleluya. Venga, María Roberta.
Bueno, ahora que estamos muchos, veamos la parte positiva. Si todos colaborásemos un poco, la iglesia podría ser rehabilitada, seguro. Y ahora, para acompañar la ofrenda, las hermanas cantarán para nosotros. Tengo entendido que hoy el coro contará con la dirección musical de la hermana María Clara. En fin, peor no va a salir. Absolutamente hermoso, hermanas. A 5, 6, 7, 8. Así sonaba la palabra de Dios hace 750 años. Somos el coro de la Virgen de la Encina y hoy vais a alucinar con lo bien que suena la palabra de Dios en este 2022. Cantemos al Señor, hermanas. Has entrado en mi alma, ya no puedes salir. Recibí tu llamada y solo quiero estar junto a ti. Quiero rezar, yo te quiero rogar, necesito tu señal. Quiero rezar, yo te quiero adorar. Eres tan celestial, eres sobrenatural. Llévame al cielo, llévame al éxtasis. En mi mundo amor, pues nada es mejor que lo que tú me das. No, necesito vida, me siento entera, no te quiero de ti, que me haces vivir, no me puedo resistir. Llévame al cielo, dame la eternidad. Tuya voy a ser hasta el final. ¿Qué es esa música? Me hace sentir pleno, como la mierda del rey Baltasar, que es muy buena y aún no sé lo que es. Monseñor, pare esto ahora. Oh, sí. ¡Es un sacrilegio! Oh, sí, y creo que me gusta. Sabes cómo ¿Qué estás haciendo? estoy atrayendo a gente de la iglesia. Puedes satisfacerte una semana. Hermana María Clara, Están entrando en esta iglesia. Llévame al cielo, me das felicidad. Me das el elixir, qué rico está. Me das confianza y fe y plenitud. Y apagar la luz. Nadie nunca así me hará sentir. Si os gusta lo que oís, amigos, rasgaos los bolsillos y dad lo que encontréis a los monaguillos para restaurar esta iglesia y que quede absolutamente divina. ¿Cómo puede ser tan genial? ¿A qué puedes tú ser terrenal? Eres mi devoción, me haces vibrar, rey protector. María Lázaro, esto es por lo de la misa hippie, ¿no? Sí, él tiene boogie. Me gusta a mí, él tiene boogie. Me hace sucumbir. María Roberta, tú no. Busco un lugar con otra leche y miel, donde la gente mueva el culo y siéntate. María Superiora, ¿quería verme? Sí, quiero a Deloris fuera de aquí en cuanto termine este servicio. ¿Pero a dónde vais? Me da igual donde vayas, sáquela de aquí ahora. Dame marcha, dame marcha. Ayer
Chalo, bueno, el coro de la Virgen de la Encina. ¡Chalo, bueno, a ver. Y Sister Act, voy a decir que tiene un poco de razón, ¿eh? Porque Hondo. la liturgia católica necesita un poco de renovación. Yo personalmente no soy creyente, esto es una opinión personal, no me quiero meter en un general credencial, pero la liturgia católica se ha quedado un poco estancada. Y cuando se le canta al Señor, pues se debe cantar al Señor, y fuerte y con alegría, lo que cada uno sienta en ese momento, la verdad. Yo creo que la música medieval no viene de dentro, que algunas sí, ojo, ¿eh? Carmina Burana, la recomiendo muchísimo, temazo. Bueno, yo quiero hacer unas palabritas para mis niños, que les pedí el favor de que me ayudasen y me habéis ayudado un montón. Os quiero mucho y tenéis que estar todos los años haciendo algo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué viene ahora tú? ¿Qué viene ahora? Errenak. Presa UDT Errenak. Desde que les abandoné están tristes, pero cada año se remonta. Y lo hacen cada vez mejor, creo. O por lo menos me da la sensación. Errenak va a dar toste con la última y lo dejamos. Esto promete y creo que nos vamos a reír mucho, pero mucho. Vale, creo que conocemos, son muchos años los que lo han hecho y siempre nos reímos. Aparte de que lo hacen bien, claro. También creo que la última y lo dejamos es un farol, ¿eh? No creo que lo dejen. Yo creo que es un farol. Yo veo a Markel aquí con 70 palos, así, no pudiendo más. ¿Cómo lo sabes? Joder. Eso es lo que hace falta. Markel el playback no se lo pierde, Iker menos. Bueno, ¿se están preparando para subir? Ah, bueno, claro, tienen que quitar todo esto de aquí. A ver. Errenak ya la penúltima actuación, ya solo quedan 2 grupos. Espero que lo estéis pasando bien, la verdad. Yo lo estoy disfrutando al máximo. Allí en la máquina. ¿Quieres la merienda? Hay un yogur ahí tirado. A ver qué nos tienen preparados esta gente. Bueno, fuerte aplauso para Suri. Yogur. Vale, tiro yo. Pancarta. Ah, sí, ya lo estuve pintando yo. Buah, chapuza. En el último celebréis. Vale. Colaboración y todo. Van a necesitar ayuda, por lo que veo. ¡Madre mía! ¡Qué nivelazo! Veo por ahí atrás. Veo camisitas y demás. Lo que viene por detrás, de verdad. Tú, ese número es de Archineaga, ¡Aupa ahí! Primera generación, diría yo, de OT, ¿eh? Esto va a traer buenos recuerdos. 945396353, ¿eh? Ahí va la mar. Es No sé ni de Archineaga. dónde es ese número. A saber, guau. Bueno, sí, que Cuando queráis, me decís. Se jodan. El 353. ¿Badago? ¿De dónde es? ¿Badago? A ver, presta Udete. ¡Aupa! Y Errena con la última y lo dejamos. ¡Chalo Berobat! Muy buenas noches a todos. Dentro de muy poquito comenzará Operación Triunfo. La semana pasada pudieron conocer a los participantes. Bien, hoy la cosa va en serio. Tendrán que examinarse frente a un jurado. Conoceremos sus alegrías y sus tristezas dentro de un poquito en Operación Triunfo. No se muevan de ahí. Hasta ahora mismo. Gracias. Y ahora sí, vamos a emocionarnos con este bello tema. Adelante, compañeros. No me doy a la razón, como te olvidaste de eso. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falso fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte a la vida dentro. Te marchaste a un tormento. Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento. Pero llevo tu imagen en mi pensamiento. Noche de
Y ahora sí, vamos a ver cómo nos canta David Bustamante. Empieza a temblar, se me corta la respiración. No puedo cruzar 7 mares mucho más para llegar a tu corazón. Yo no soy Superman, no soy un Superman, más por ti puedo volar. No soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. No soy grande, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero. No soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no soy grande, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo muero. Y me hace soñar que puedo volar a tu corazón. Bien, mientras Chenoa se sitúa en el escenario, les tengo que decir que el casting de la segunda edición de Operación Triunfo ya está en marcha. Si quieren ustedes intentarlo, si quieren participar en la segunda edición de Operación Triunfo, solo tienen que llamar a ese número de teléfono. Suerte para Chenoa. ¡Adelante, Chenoa! Resumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo bien. Está tratando de seducirme, entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien. Pero que tras sonrisa retorcida, intentará borrarme por segunda vez. No se da cuenta que no me interesa, que lo que diga, lo que haga, lo conozco bien. Y no me hables de sexo seguro, ni plastifiques mi corazón. Ya estoy cansada de cuerpos duros y de bandas que no saben de amor. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando yo voy, tú todavía estás aquí. ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás, ay, qué descaro, ahora me gustas más. Y es que no me fío porque sé que tú me engañarás. ¡David Bisbal! Tan solo una palabra que te vuelva la vida y se me quede en el alma, porque así un tiro tengo nada. Vuélveme con tus besos, déjame tu validad. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuánto serás mía. Si me quisieras, nada te daría. Ave María, cuánto serás mía. Al mismo cielo yo te llevaría. Ahí está tu público, tu escenario. ¡Vamos! ¡Rosa! Encontrarte hoy aquí, no me
Es de los mejores, para mí número 1, ganar siempre. Qué guapo ha estado. Tú llorar y todo. Tú te lo juro, me he emocionado. Qué guapo. La siguiente participo yo, que me da envidia un poco. Bueno, a ver, ya solo nos queda un grupo. Sí. Bueno, y está... Gomaví, por ahí creo que queda. Otra vieja guardia. Otra. A ver, Gomaví, presaudete. Hoy va. Y si queréis hacer publicidad institucional, que conste que está el alcalde. Venga, va. Gomaví viene poco presenta como el preparativo. show que debe continuar. El show debe continuar, the show must go on, como dice Freddie Mercury, ¿sabes? Bueno. Cuando queráis. ¡Aupa! Valentín. Tacones, tacones y todo. Esto es auténtico, es que me encanta. A ver, eso sí, no lo veis desde abajo, pero me encanta. No les veo depilar. O sea, estas chicas no se han venido sin depilar. O sea, son de hoy en día. ¿Estamos ready? Buah, esos tacones valen. ¿Cómo te pones? Venga, va. Bueno, y Alcate y Auna, vamos, estás que te mueres. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Hello. Hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor, hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor, hola mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor, hola mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar. A tu deseo el pelo se nos caerá, más pronto más tarde el otoño llegará. Algunos en la cuna lo pierden ya, otros a la tumba esperan llegar. Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Tú no te preocupes por la estupidez, pero si de ello te quieres curar, ponte peluca, ponte la peluca ya. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ha llegado la hora de la despedida. No soy un tipo complicado, de delicado paladar. Cualquier mujer es mi mujer, cualquier cuarto de hotel mi hogar. Puedo dormir en cualquier lado, a veces solo, a veces no. A veces pongo reservado el derecho de admisión. Hey, y digo adiós, 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 adiós. Con lo que te voy pido
¡Salud! ¡Gomaví! Show más gobón, el show debe continuar. Se han currado el baile, se han currado el baile. ¡Uy! ¡Uy, uy! Métele el dinero. Pagaría dinero, no mucho, tampoco por un cabaret así, pero pagaría dinero. Bueno, pues esto ya ha acabado. Sí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Deciros que, bueno, yo con Asier vine aquí a este pueblo, éramos unos yogurcines, pero de verdad que estoy orgullosa de Artziniega, de cómo nos habéis apoyado, me he sentido arropada. Siempre, yo sé que a todo el mundo no le puedo caer bien, pero bueno, se intenta hacer lo mejor posible. Y nada, y que estoy súper orgullosa y que sigan habiendo estas fiestas y que la gente siga participando y los chavales, ya sabéis, hay que, viene la generación nueva, hay que seguir para adelante. ¿De acuerdo? ¡Opa ahí! Por otros 750 años, tú. ¡Que sea una noche inolvidable! Bueno, ahora van a venir las votaciones. Se va a votar puesta en escena. Sí, vestuario. Coreografía. Playback, lo que es playback. Y coreo, creo. ¿Y me olvido de algo encima o...? Más o menos, bien. El jurado ha sido seleccionado un algoritmo estocástico. Vale, pues enseguida serán las votaciones y estamos con vosotros, ¿de acuerdo? Es que ricas cocinas, música y todo el mundo, música. Elizabeth y a todos los que nos habéis apoyado estos días. Muchísimas gracias a todos. Es que ricasco. A toda la gente que nos ha ayudado, exactamente.